enfrentarnos al mundo. Y es verdad que los remanentes son muy débiles, a veces se pueden sentir que son muy débiles a la hora de salir al mundo y ver que el mundo que nos rodea hoy en día es un mundo que tiene mucha fuerza, que tiene mucho poder, que es un mundo muy grande, y los remanentes pueden sentirse como muy pequeños. Pero tenemos que aprender bien qué tipo de fe tenemos. Tenemos que aprender bien qué pacto es el que Dios nos ha dado, qué pacto es en el que tenemos que estar en el día de hoy. Hoy me gustaría responder tres preguntas, estas tres preguntas que voy a realizar ahora en la introducción. Tres preguntas. ¿Qué tipo de fe tenemos que tener? Por lo tanto, antes de salir al mundo, antes de enfrentarnos al mundo que está a nuestro alrededor, ¿qué tipo de fe tenemos que tener como creyentes para levantar la Iglesia? El centurión, hemos leído que le dijo a Jesús: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado será sanado. Y Jesús le respondió: ni aún en Israel he hallado a ninguno con tanta fe como a esta. Por eso, lo que va a suceder será según nuestra fe, será según la fe que cada uno de nosotros tengamos en el día de hoy. Porque después de que él manifestó esta fe, el criado del centurión fue sanado completamente. Amén. Según dice la palabra, según tu fe te será hecho. ¿Qué tipo de fe tenemos que tener? Es importante, por lo tanto, que averigüemos qué tipo de fe es la que tenemos que tener para enfrentarnos a un mundo que está ahí alrededor nuestro, que no podemos salir, que Jesús nos dijo: no sois de este mundo, pero estáis en el mundo. No es bueno que salgamos del mundo, que nos apartemos como, bueno, otros pensamientos religiosos tienen, donde hacen lugares donde se retiran para apartarse del mundo, ¿no? Bueno, está bien, cada uno tiene que tener su pensamiento, pero a Jesús, a nosotros, cuanto menos a nosotros, nos dijo que tenemos que estar en este mundo. Ahora, en este mundo, con esa fe que tenemos que tener, ¿qué tipo de pacto tenemos nosotros en el día de hoy? Porque la confesión de nuestro Evangelio puede traer sanidad, no solamente a nosotros, sino, como hemos visto en el relato del centurión, puede traer sanidad a otras personas, y puede traer la sanidad no solamente física, sino que también de cualquier enfermedad espiritual. Depende en el pacto que estemos. Será importante averiguar entonces en qué pacto nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Y en qué tipo de pacto tenemos que estar pensando y viendo en el futuro? ¿En qué tipo de pactos tenemos que estar? La conclusión del Evangelio es guardar el reino de Dios en cada uno de nosotros. Guardar el reino de Dios. El centurión guardó esta confesión del reino de Dios y por esta confesión salvó a muchas personas a través de su propio testimonio. Por la oración del centurión fue sanada la vida de su siervo. Eso significa que también, gracias y por vuestras oraciones y por el evangelio que tenéis, serán transformados todos los campos a los que vayáis. ¿Qué pacto tenemos que tener para este futuro? Para ir a esos campos que hay delante de nosotros, que acudiremos, que iremos, que Dios nos llevará. Aunque no queramos ir, Dios nos llevará. Y Dios allí transformará, por causa vuestra, esas regiones. Ahora, la primera pregunta: ¿qué tipo de fe tenemos que tener? ¿Qué tipo de fe tenemos que tener? Porque puede haber diferentes tipos de fe. Hay mucha gente: yo creo en Dios, es un tipo de fe, pero no por eso nos dice que vamos a encontrar el camino a Dios. Podemos creer en Dios, pero no verlo, no encontrarlo, no poder llegar. No hace muchos domingos ponía el ejemplo. Yo creo, no sé, en Colombia. Voy a decir, ¿por qué? Nunca he estado en Colombia, pero creo que existe, creo que está. Lo he visto por televisión, pero nunca he estado. Pero creo que está, ¿verdad? Seguro que si cojo un avión, llego. Pero si no lo tomo, nunca lo veré. Hay personas que creen así en Dios. Sí que hay un Dios,
pero si no tomo el nombre de Cristo, nunca llegaré. Ahora, ¿qué tipo de fe necesitamos en el día de hoy? Hoy que somos creyentes, que somos hijos de Dios. ¿Qué tipo de fe? La fe que tenía, por ejemplo, o que tuvo, por ejemplo, Moisés. Moisés, cuando volvió a Egipto, después de estar en el desierto, allá con su suegro, cuidando las ovejas, el ganado, cuando tuvo ese encuentro con Dios, donde Dios se encuentra con él, donde se aparece en esa forma de zarza ardiendo que no se consumía, y Dios le da una palabra y le está diciendo, vas a sacar a mi pueblo de Israel. No, yo no podré. Sí, porque yo voy a ir contigo, porque mi plan y mi voluntad es que mi pueblo salga de Egipto, que salga de la esclavitud, que llegue y vaya a Canaán. Cuando Moisés bajó de ese campo, de ese momento, cuando Moisés bajó de esa montaña, cuando volvió, después de reflexionar, meditar y de orar, cuando volvió a Egipto, vino con una fe especial, vino con una fe absoluta en el plan y en la voluntad de Dios. Sabía absolutamente que si Dios lo había dicho, Dios lo iba a hacer. Sabía que bajo cualquier circunstancia, no importaba el caso y la circunstancia que fuese, el pueblo de Israel iba a salir de esclavitud, no sabía cómo todavía, pero sabía una cosa, que si Dios lo había dicho, el pueblo saldría de esclavitud. ¿Qué fe tenemos que tener en el día de hoy? Tenemos que tener o tenemos que creer, como creía Moisés, en que Dios tenía la autoridad absoluta sobre todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Por eso decimos cuántas veces, no te preocupes, no te angusties en medio del problema o de la circunstancia o de la crisis en la que te encuentras. ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad absoluta por encima de cualquier crisis. Y si Dios dice que está contigo y Dios dice que vas a salir, no dudes ni un ápice, vas a salir. ¿Qué fe necesito tener? ¿Creemos en Dios? Claro que creemos. Creamos en Cristo, creemos en Cristo. Cree también en la obra absoluta de Dios. Ten fe en que Dios va a obrar. Moisés creía en que Dios tenía la autoridad absoluta para hacer y cumplir sobre toda circunstancia. No tengas miedo de la enfermedad. Hermanos, no tengamos miedo de las circunstancias de las enfermedades. Dios está al control. No tengas miedo. Ten fe en la autoridad absoluta de Dios. No tengas tampoco temor por las circunstancias, por el problema en el cual estás envuelto en el día de hoy. Nuestra voluntad tiene que estar o tener la fuerza que Dios te da a través de esta palabra. Tienes que creer en esta palabra. Tienes que tener la fe absoluta de la autoridad de Dios. Encuentres donde te encuentres. No tengas miedo. Es el mensaje que tenía Moisés, que bajó con él hacia abajo. Tenemos que tener la fuerza que Dios nos da. ¿Por qué razón? Porque tenemos que salvar a las personas de las 237 naciones. Aferrarnos a esto, creer en esto, es la fe. Porque creer en Dios es fácil. Pero creer que a través de nosotros Dios va a sanar, que Dios va a salvar las 237 naciones, eso es fe. Esa es la fe que Dios demanda. Esa es la fe, porque no creo en mí mismo, sino que creo en la autoridad absoluta de quien ha dicho y quien ha dado esta palabra. No creas en lo que diga el pastor. Escúchale atentamente, pero escudriña la Escritura y mira a ver lo que la palabra de Dios te está diciendo en el día de hoy. Que tenemos que alcanzar esas 237 naciones. Créelo, porque es la fe que necesitamos. Cree que Dios va a levantar el centro de remanentes en España. Más convicción necesito en esos amenes. Dios va a levantarlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad y Dios tiene la autoridad absoluta. Y ese es el plan de Dios. ¿Qué sucedió con Samuel y con David? Tenemos que tener la fe que ellos tenían. En aquel tiempo había muchas guerras, muchos conflictos, y no había ninguna persona que tuviera la fe correctamente. No había. Hoy estamos en situaciones muy similares. Hoy vemos que hay muchas iglesias evangélicas, es verdad, pero no vemos realmente
que haya una realidad que cambie la sociedad, sino que vemos que hay muchos conflictos, incluso dentro de las iglesias, incluso entre diferentes iglesias o entre diferentes denominaciones. Hay muchos conflictos. ¿Por qué será? Porque la fe es una fe incorrecta. Por eso hay tantas peleas, por eso los diáconos discuten con los ancianos con los pastores con los miembros de las iglesias, y se originan tantos conflictos o tantas guerras internas. Pero mira en la vida de Samuel que mientras que él vivió, dice la palabra, no hubo más guerras en Israel. Los filisteos, que hasta ese momento no dejaban de perseguirles y de molestarles, desde ese momento se acabó el conflicto. Se acabó. Dios levantó, a través de ellos levantó el movimiento de Mizpa, donde se acabaron todos los conflictos. Después del tiempo de David, después de que en el tiempo de David aconteció la batalla contra Goliat, todos conocemos la historia, no la voy a repetir. ¿Qué es lo que descubrió ahí David? ¿Qué descubrió en ese momento cuando derrotó a ese gigante con una simple piedra? Él simplemente tuvo fe. Él simplemente creyó en una cosa, que si Dios estaba con él, él podía vencer a Goliat. Él creyó en esa palabra. Yo solo no puedo, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, con una simple piedra me puedo enfrentar al mayor problema que pudo haber en ese instante. Yo puedo enfrentarme a ese gigante. Por eso fue fácil para él. ¿Por qué? Dios está conmigo. ¿Por qué lo creyó? Porque sabía que vencerlo era la voluntad de Dios. ¿Qué dijo? Dios quiere que lo venza, pues voy a vencerlo. ¿Dónde está el problema? Si Dios quiere, no hay ningún problema. Yo sé que lo voy a vencer. Soy especialista en lanzar piedra. ¿Cómo no voy a dar a ese Goliat que está quieto, que es un gigantón? ¿Cómo no le voy a dar con la piedra cuando he sido capaces de darle a un león más pequeño, más rápido, en movimiento? Si lo he dado al león, ¿cómo no le voy a dar a este? Si esta es la voluntad de Dios, no hay Goliat, no hay gigante que se levante en nuestra contra. Si esta es la voluntad de Dios, no hay muralla de Jericó que se resista, no hay mar rojo que nos separe, no hay río que nos impida avanzar. Si esa es la voluntad de Dios. Yo tengo que creer en esa voluntad de Dios. Tengo que creer que Dios nos ha llamado para conquistar nuestro campo, que Dios nos ha llamado para conquistar las 237 naciones. ¿Dónde está el problema entonces si esa es la voluntad de Dios? Si yo estoy cogiendo Mateo 24:14 y esta palabra será predicada hasta el último de la tierra, si ya tengo la palabra de Dios, ¿por qué tengo que tener preocupación o miedo? Yo sé que Dios va a proclamar este mensaje hasta el último de la tierra, utilizando a cada uno de los discípulos que tienen esta fe, que crean en esta palabra. Yo me he subido a este tren hace años. Señor, yo quiero estar dentro de Mateo 24:14. Yo quiero estar en este mensaje, en esta palabra, en este tren que me conduce hasta lo último de la tierra para proclamar este mensaje. ¿Cómo lo haré? No lo sé. Yo no soy el conductor del tren. El conductor es Cristo. Dios mismo sabe el destino. Yo no, pero me subo ahí porque sé que el destino es la evangelización del mundo. Porque mi destino es llegar a mi Roma, es llegar al lugar donde Dios tiene preparado a mi último de la tierra. Entonces yo me quiero subir a ese tren. ¿Y por qué sabes que lo vas a hacer? Porque es el plan de Dios. No es mi plan, no es mi voluntad, no es mi propósito. No lo he ideado yo. Es el plan y la voluntad de Dios. Elías, Eliseo también vieron esto. Los reyes malvados estaban atrapando a las personas en aquella época, los llevaban como esclavos. Pero ¿qué es lo que entendieron? Que sacarlos de ahí era la voluntad de Dios. Entendieron esta realidad. Las personas que creyeron en la autoridad absoluta de Dios fueron Elías y Eliseo. Todos tienen miedo a estos reyes, pero la victoria contra ellos era la voluntad de Dios. Ellos pudieron verlo, ellos pudieron afianzarse en esa palabra. Yo sé que es la voluntad de Dios, por lo tanto, ¿de qué tengo que preocuparme? ¿De qué tengo que angustiarme? Os bendigo para que en cualquier circunstancia en el día de hoy descubráis cuál es la voluntad de Dios. No importa si estás en una cama en el hospital, no importa si estás pasando una crisis, no importa si no podéis ir a vuestro país de Corea en estos momentos, no importa lo que estemos pasando en el día de hoy, tengo que ver cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto.
¿Cuál es la voluntad de Dios en una sala de hospital? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí en Madrid, que no puedo viajar a mi país? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de la crisis que estoy viviendo de trabajo o de enfermedad o de lo que sea? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque cuando yo lo averigüe, cuando yo lo sepa, ya no tengo nada de qué preocuparme. Simplemente dirigirme hacia esa voluntad de Dios. ¿Quiénes fueron los que murieron en la época del Éxodo en el desierto? ¿Quiénes son los que murieron? Los que no creyeron en la voluntad de Dios. ¿Quiénes murieron? Aquellos que escogieron volver a Egipto. Aquellos que determinaron y creyeron, me es mejor estar en el desierto y morir en el desierto que entrar en Canaán. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que entraran en Canaán. Al no acceder a esa voluntad de Dios, ¿qué pasó? Murieron donde ellos querían. Dios es bueno inclusive, porque ellos se escogieron y dijeron, me es mejor morir en el desierto. Vale, pues ahí tenéis el desierto. Si eso es lo que queréis, sea hecho conforme a vuestra voluntad. Si no queréis la voluntad de Dios, queréis la vuestra, adelante. ¿Y qué ocurrió? Murieron en el desierto todos. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos dificultades en el desierto? ¿Qué tenemos que hacer? Porque pasamos por dificultades. ¿Estáis en dificultades algunos? ¿Sí? ¿Algunos habéis tenido dificultades? Pues ya os digo que si no, las tendréis a partir de ahora. Porque o las has tenido, o las tienes, o las tendrás. Estamos en el desierto, ¿verdad? Estamos en el desierto. Yo os digo, el Señor nos dice que aunque acabemos muriendo en el Mar Rojo, Dios nos sacará. Y aunque no lo haga, da igual, tenemos que cruzarlo igualmente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Y si Dios dice que tenemos que atravesarlo, hazlo. Y si me ahogo, pues ahógate. Pero Dios lo ha dicho. Es la voluntad de Dios. Israel decía que quería volver a Egipto, que allí estaban bien. La mayoría confesaron así y murieron en el desierto. Por eso vosotros tenéis que aferraros al pacto. Vosotros no tenéis que morir en el desierto. Vosotros tenéis que tomar el pacto de Cristo y no morir en una sala de hospital, no morir ahora por preocupaciones, no morir por un cáncer por causa del miedo y la preocupación. Tenéis que tomar el pacto absoluto de Dios. Aferraros al pacto de Dios. Aferraros a la voluntad absoluta de Dios. No muráis de forma innecesaria en el desierto. No muráis dando vueltas y vueltas errantes como vagabundos por un desierto porque no sabéis dónde ir. Así estaban el pueblo de Israel y allí pereció. Nosotros no. Los que conocemos la voluntad de Dios y sabemos su voluntad, tenemos que dirigirnos hacia ella y no preocuparnos por nada. Que hay que atravesar el Mar Rojo, lo atravesamos, ya Dios obrará. Que hay que parar el río Jordán, ya Dios lo parará. Pero voy a poner el pie en el río. Voy a dar vueltas alrededor de Jericó porque Dios ha dicho que lo va a derribar. ¿Cómo? No me importa saberlo. Solamente me dice que dé vueltas, yo voy a dar vueltas. Daniel y sus 3 amigos, a pesar de estar a punto de morir, sabían la autoridad absoluta y conocían la voluntad de Dios. Sabían que podían morir, estaban ahí y los amigos dijeron, pues mira, rey, Dios puede salvarlo, pero aunque no lo haga, me da igual. Nunca me arrodillaré delante de ti, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en que sigamos alabándole y adorándole a Él, solamente a Él, y no hacer caso a ninguna de las imágenes. Y haz conmigo lo que quieras. Mirad que os voy a lanzar al lago, os voy a lanzar a ese lugar, a ese horno de fuego. Haz lo que quieras, porque nuestro Dios es Dios poderoso para salvarnos. Pero si tenemos que morir, moriremos. Pero nunca nos doblegaremos a la voluntad del hombre. Nunca nos doblegaremos a la voluntad de los ídolos. Solamente a la voluntad de Dios. ¿Entendieron esta verdad? Y aunque estaban en peligro de muerte, aún así fueron hacia adelante, absolutamente viendo las obras de Dios, cómo se levantaron. Y vieron cómo Dios los protegió en el horno, viendo cómo Dios le protegió a Daniel
en esa cueva o en ese foso de los leones, pudieron ver las obras de Dios levantarse. Yo quiero ver las obras de Dios levantarse. ¿Queremos o no queremos? Entonces tienes que ir con esta fe hacia adentro, hacia adelante, hacia la voluntad absoluta de Dios. Es la fe del centurión que hemos leído en el día de hoy. ¿Qué le dijo? Solamente di la palabra. Solamente. Este hombre tuvo una revelación profunda. Solamente di la palabra. Así fue como creyó en la autoridad absoluta de Dios. Señor, con que digas la palabra es suficiente. Si tú la dices, tu voluntad es suficiente. Dios hará la obra. ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿qué pactos tenemos nosotros? ¿Qué pacto es el que tenemos? La segunda pregunta. Yo tengo que creer lo que creyó este cinturón también, este centurión. Muchos llamaban a Jesús para que posara en su casa. Jesús, ven aquí, aquí no, en la mía, en la mía. Querían que posara en su casa. Pero el cinturón no, el centurión no. El centurión no dijo, no, mira, no hace falta ni que vengas a mi casa. Solamente le dijo, no hace falta ni siquiera que vengas a mi casa, solamente di la palabra. Ahí Jesús se maravilló de la fe. Ah, este tiene fe. Este tiene la fe necesaria para que la obra de Dios se lleve a cabo. Este hombre sabe, es algo tremendo que podamos tener esta fe. Este hombre entendió que Cristo es el método absoluto de Dios. Es el método que Dios nos ha dado para encontrar respuestas a nuestras vidas. Es el método absoluto de Dios. Él creyó. Es quien Dios ha enviado a la tierra para darle respuesta al problema del ser humano. Si hay alguien que puede solucionar mi problema, es Él. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha dado. Es el método absoluto de Dios. Solamente aferrándonos a la palabra es que podremos vencer. Es que aferrándonos a la voluntad de Dios es que podemos superar todas las cosas. Sabiendo quién era Cristo es que podemos vencer cualquier dificultad. Este hombre supo quién era Cristo. Cristo es el que tiene toda la autoridad porque es el método de Dios. Yo sé en quién tengo que acudir. Yo conozco la respuesta. Sé al médico que tengo que ir. Sé a quién tengo que acudir. Al método de Dios, no a cualquier otra cosa, sino a aquel a quien Dios nos ha dado. Y por lo tanto este hombre conocía la autoridad de creer en Cristo porque conocía bien el pacto de Dios. Sabía la autoridad que tenía. No hace falta, yo soy un hombre bajo autoridad. Y como soy un hombre bajo autoridad, entiendo la palabra autoridad. Y yo sé que Él tiene toda la autoridad del Padre. Yo sé que Él tiene toda la autoridad de Dios. Por eso puede darla, por eso puede ejecutarla, por eso puede hacer y obrar lo que está obrando. Porque yo sé lo que es autoridad, porque yo sé lo que es mandar a mis soldados y hacer y los soldados obedezcan mi palabra. Yo sé quién es Él, es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, es aquel que tiene toda respuesta. Cristo es el método absoluto. Por eso no tengo que confundirme con nada. Si yo tengo el método de Dios, no tengo de qué preocuparme. Es el método absoluto que Dios nos ha dado, que en Cristo no hay manera alguna de fracasar. No hay manera de que fracasemos si estamos en Cristo. ¿Por qué? Es el método de Dios. ¿Cuántas veces decimos? La clave, el secreto, ¿dónde está? En Cristo. En estar en Cristo. Que la conclusión de mi vida es estar en Cristo. Porque este es el pacto absoluto de Dios. El método que Dios me ha dado para mi vida. Por eso no puedo moverme, ni debo de moverme de este pacto que Dios me ha dado. Ahora, ¿en qué tipo de pactos tenemos que estar? Tenemos que saber algo. Tenemos que tener esa fe que sabe el plan absoluto de Dios. El centurión, este hombre, conocía el plan de Dios. Conocía el plan absoluto de Dios. La palabra dice que después de la confesión del centurión, su criado fue sanado en aquella misma hora. En ese momento que Jesús dio su palabra. En este tiempo en la que nos aferremos al pacto, es donde Dios obra
absolutamente. Donde Dios va a obrar absolutamente a través de nuestras vidas. ¿Qué sucedió en el tiempo de Ana y de Samuel? Sucedió algo maravilloso, algo grandioso sucedió. La oración de Ana, que era una mujer movida por los sentimientos, movida por las emociones. Sus oraciones, o su oración en un principio, era fruto de la necesidad personal, era fruto de la necesidad como mujer de tener un varón. Una necesidad social inclusive, porque si no tenía hijos, cuando faltara el marido, si llegara al caso se quedara viuda, se quedaría totalmente desprotegida en la sociedad. Era una oración fruto de la necesidad. Yo muchas veces equiparo este tipo de oración con muchas de las oraciones que a veces oigo entre los creyentes, fruto de la necesidad, fruto del problema, fruto del sufrimiento inclusive. Dice la palabra que esta mujer Ana, incluso cuando llegaba al templo y se ponía a orar, se ponía a gemir, a llorar, de tal manera incluso que el sacerdote la miraba y decía, esta mujer parece que viene un poco entrado en vino. Pensaba que era así, que a lo mejor estaba la mujer un poco alterada por los efluvios del alcohol. Y no era así, era el sufrimiento que tenía esta mujer. Pero en ningún momento ella tuvo respuesta a su oración. A veces digo y entiendo que el diablo nos mueve a hacer este tipo de oraciones. No digo que sean malas, pero que muchas veces, ¿qué es lo que el diablo hace? Utilizar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras necesidades, nuestras carencias. ¿Para qué? Para movernos del plan de Dios. ¿Nos damos cuenta? Me mueve las emociones, los sentimientos, el alma. A veces nuestros propios derechos, porque pensamos que, ¿por qué ella, la otra mujer de mi marido, por qué puede tener hijos, en plural, hijos, y yo no puedo tener? No es justo. Y apelamos a veces a la justicia también. Dios, no es justo que la otra mujer, Penina, pueda tener hijos de mi marido y yo no pueda tener hijos. No es justo. Y yo me lo merezco. Soy una buena esposa, soy una buena mujer, hago las cosas bien. Incluso podría decir, soy una buena creyente. Vengo aquí al templo a orar con mi marido. Yo podría quedarme fuera. Con que entre mi marido a orar es suficiente. Soy mujer, no olvidemos este relato, este caso. Podemos apelar a muchas cosas, pero lo que estamos viendo es que a veces el diablo nos mueve de cuál es de verdad la posición de Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito eterno de Dios. Se nos va de la mente, ¿qué es lo que Dios quiere de verdad? ¿Para qué? Para que estemos orando en ese plan de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que oremos dentro de su plan, que es orar dentro de su voluntad. Pero el diablo nos engaña con todo este tipo de cosas. Nos engaña en nuestra emocionalidad, sentimientos, emociones, crisis, problemas. Y nos movemos. Ay, pastor, es que he estado orando horas para que las cosas me vayan bien, he estado orando horas para que los médicos tengan no sé qué, porque me vayan bien en los trabajos. ¿Tú crees que ese es el plan de Dios de verdad? ¿O es fruto de tu necesidad? ¿O es fruto de tu miedo? ¿Es fruto de tu carencia? ¿Es fruto quizás de tu falta de fe, de creer en la autoridad de Dios? En la fe de que Dios va a obrar. Y tenemos que echar mano a este tipo de superfugios, que es lo que nosotros llamamos esa espiritualidad que no es lícita, ¿verdad? Ese misticismo que no es el misticismo que Dios quiere. Y utilizamos ese tipo de misticismo en base a sentimientos y emociones, pero no al plan de Dios. Ana representa un poco esto. ¿Hasta cuándo? Hasta el versículo 11. Hasta el versículo 11, que ella entendió. ¿Qué es lo que entendió? Que ya no era su ambición personal lo que la movía. Ya no era un niño para sí mismo, sino que ella vio o quiso tener un hijo. ¿Para qué? Para que cumpliera la voluntad de Dios. ¿Qué estaba viendo? Que era una época donde no se estaba predicando correctamente el Evangelio, donde los sacerdotes no estaban cumpliendo su labor tampoco, donde los hijos de los sacerdotes utilizaban el inciensario para otras cosas ilícitas que no eran el plan ni la voluntad de Dios. Y esta mujer lo pudo entender y dijo, si tú, Señor, me das un hijo, te lo voy a entregar, lo voy a dar con el voto del nazareo, donde ninguna cuchilla tocará la cabeza del varón y estará dentro siempre de la voluntad de Dios, estará dentro del arca del pacto.
Llegó y cambió su ambición personal y descubrió el plan de Dios a través de su hijo Samuel. Dijo, ahora entiendo por qué yo tengo que tener un hijo. Ahora entiendo por qué tengo que entregar mi hijo a Dios. Porque es necesario que así sea. Porque está dentro del plan y de la voluntad de Dios. Y cuando esto aconteció y entregó su hijo al templo, ¿qué pasó? ¿Se quedó otra vez con el mismo problema? Dios le proporcionó 5 hijos más, 3 varones, 2 hembras. Dios dio 5 veces lo que ella entregó a Dios, Dios se lo multiplicó por 5. A veces pensamos que es que Dios es duro con nosotros porque le tenemos que entregar cosas a Dios. Y a veces nos quedamos, es que si se lo doy a Dios, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces pensamos esto con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas? Y lo primero que hacemos que es, vamos a pagar nuestras deudas, vamos a pagar esto, y con lo que queda, voy a dar el 10% de lo que me queda. Hermano, Dios no quiere miserias, porque miserias das, miserias recibirás. Amén. Porque no estamos entendiendo ni ofrendando según el plan y la voluntad de Dios. Porque no estamos viendo que la voluntad de Dios, que es la evangelización de esas 237 naciones que decíamos al principio, como no lo estamos entendiendo, entonces, ¿dónde se nos va la economía que Dios nos está dando? Pues lo mismo, si no están dentro del plan y la voluntad de Dios, se la estará comiendo el diablo con otras muchas cosas. Por no entender la voluntad de Dios. Porque claro, si yo doy ahora el diezmo de mi sueldo, doy el diezmo, como mínimo, el diezmo, estoy hablando del diezmo, que es el legalismo, que es cumplir con la ley, ¿verdad? 10%, la ley dice el 10%. No, yo voy a cumplir la ley, eso es legalismo. Cumplir la ley es legalismo, ¿verdad? Entonces, no, yo estoy cumpliendo la ley. Y pensamos que, claro, si yo doy el diezmo, doy el 10%, si doy la ofrenda, ay, ¿cómo voy a pagar entonces? ¿Cómo voy a cubrir los gastos? ¿Cómo entonces voy a hacer esto o voy a hacer lo otro? Es que no me va a llegar a final de mes, es que no voy a poder comprar, no voy a poder comer, me voy a morir de hambre. ¿Tú has visto a un hijo de Dios morirse de hambre alguna vez? ¿Por qué dejamos que el diablo nos engañe de tal manera? No estamos ofrendando según el plan de Dios, por eso Dios no puede bendecir la economía. Porque si Dios bendijera la economía según se está dando, si Dios lo bendijera, nos haríamos mucho más miserables todavía. Porque ya digo, bueno, pues si ya Dios lo está haciendo, ya para qué voy a ofrendar, ya no hace falta ni que ofrende. ¿Por qué? Porque ya Dios cubre los gastos y ya Dios hace todas las cosas, ya no hace falta ni que ofrende. Nos volveríamos más miserables. Es la realidad, hermanos. No quería hablar de la ofrenda surgido, pero es que la ofrenda también está dentro del plan y de la voluntad de Dios para la evangelización del mundo. Si no lo estamos haciendo, si la economía que Dios nos está dando no la estamos reinvirtiendo en la evangelización del mundo, esa economía se la está comiendo la oscuridad. Esa economía se la está comiendo el mundo, se la está comiendo Satanás. ¿Cómo Dios va a bendecir la economía para que se la siga comiendo el diablo? Yo no lo haría. Claro, no soy Dios. Yo no lo haría. Te voy a dar para que comas, para que no te mueras de hambre, como Dios nos dio en el desierto, para que no se murieran de hambre ni de frío. Pero en el desierto. Nada más que para eso. Tenemos que ver el propósito y el plan de Dios. Si no lo vemos, el diablo nos va a estar engañando continuo y constantemente, en todo. El ejemplo de la ofrenda me ha salido, no estaba preparado. Podríamos poner cualquier otro, pero no lo voy a alargar. ¿Qué es lo que tengo que ver? El rey Ezequías, por ejemplo, el segundo de Reyes 19:35, vemos la oración del rey Ezequías. Descubrió el plan de Dios. ¿Cuándo descubrió el plan de Dios? Cuando oró, ¿vale? ¿Y cuándo fue cuando se puso a orar el rey Ezequías? ¿Cuándo? ¿Alguien? ¿Sabéis? Cuando estaba rodeado. Cuando estaba rodeado de adversarios. ¿Cuándo entendió y oró por ese plan y descubrió el plan de Dios? En medio de la crisis. Hermanos, yo ya estoy cansado de descubrir el plan de Dios en medio de la crisis. Yo quiero estar viviendo dentro del plan de Dios sin tener que estar crisis tras crisis. Yo no quiero estar viviendo de las crisis continuamente para ver el plan de Dios. Que haya que pasarlas, si hay que pasarlas, se pasan dentro de la voluntad de Dios. Pero no porque no entienda el plan de Dios.
No porque me niegue a vivir el plan de Dios, no porque rechace o me vaya en dirección contraria, como hizo Jonás, para no tener que pasar por lo que yo creo que no debiera de pasar. Y yo tengo que decir, no, yo no quiero ir a Nínive, me voy a ir en dirección contraria. Vale, pues te encontrarás con la ballena, o te encontrarás con el problema, te encontrarás con la crisis, pero al final tú vas a ir a Nínive, te guste o no te guste. Puedes ir en barco o en ballena, como tú quieras. O puedes ir como Pablo, que fue preso a través de un naufragio. Yo, si es posible, prefiero ir en avión. Y si es en primera, mejor. Pero dentro del plan y de la voluntad de Dios. Así que, de todas las maneras, si estamos en crisis, y antes algunos habéis dicho que sí, si estás en crisis, bendito tú, porque vas a descubrir la voluntad de Dios. Pero cuando la descubras, no te eches las manos a la cabeza. Dirígete hacia ella. Muévete hacia ella. No te quedes con qué bonito soy que lo he descubierto. No, tienes que dirigirte hacia ella. No importa, simplemente confesemos con fuerza, confesémoslo con sinceridad. Dirigirnos a la voluntad de Dios. El plan de Dios es que salvemos a las 237 naciones. No importa si somos ricos o pobres, oremos con sinceridad delante de Dios, para que esta su voluntad se pueda estar llevando a cabo. Que nosotros seamos la iglesia que creamos en la absoluta autoridad de Dios. Si algo hay que, no sé cómo decirlo, apartarlo, quitarlo, erradicarlo de nuestra vida, quítatelo. Si hay algo que moleste e impida para que el plan de Dios se ejecute a través de su autoridad en tu vida, si algo hay que quitar, quítalo. Si algo hay que rendir, ríndelo. Si te tienes que postrar de rodillas, póstrate de rodillas delante de Dios. Pero que la absoluta autoridad de Dios se manifieste en cada uno de nosotros. Que la autoridad absoluta de Dios se manifieste en la iglesia Aposento Alto y en todas las iglesias regionales de Aposento Alto. Aunque tengamos que doblegarnos de la manera que Dios crea. Somos la iglesia que creemos, y lo reafirmo, creemos que Cristo es el único método absoluto de Dios para nuestra vida. Que no hay otro método, que no hay otro camino, que no hay otra vida, solo Cristo. No hay otra cosa. Y que para salvar a los campos donde Dios nos ha puesto o donde Dios nos pondrá en un futuro, tenemos la fe que tiene que saber el plan absoluto de Dios. Os bendigo para que encontréis, averigüéis, sepáis este plan absoluto de Dios como Moisés lo entendió en su momento. Esto está incluido en la confesión del centurión y es sencillo. Es sencillo de ver, sencillo de entender. Simplemente que podamos orar. Que podamos orar, como sucedió en Hechos 12, del 6 al 19, cuando Pedro estaba en la cárcel, a Santiago le habían decapitado, y Pedro probablemente iba a llevar el mismo camino. Que cuando oremos, que oremos en la noche, en medio de una crisis, porque en medio de una crisis saldrá la verdadera oración. Que en medio de la crisis va a salir el verdadero título de oración. Cuando estéis en crisis, no os asustéis, orar. Porque cuando lo hagamos, a través de unos poquitos, de una minoría, como era en aquel entonces, y una minoría que somos a día de hoy, cuando oremos con sinceridad, porque estemos atravesando crisis, Dios dará la respuesta. Dios nos dará la respuesta. Así que no nos movamos de este pacto, que no nos movamos de esta fe, que no nos movamos del pacto en el que tenemos que estar dentro del plan absoluto de Dios. Os bendigo para que estéis dentro del plan de Dios que Dios nos ha dado, que estéis disfrutando dentro del pacto del aposento alto de Marcos, donde llenos del Espíritu Santo
seamos levantados como testigos de Jesucristo. Como padres, como madres, como adultos, que podamos transmitir esta fe y este pacto a la siguiente generación. Por favor, esa palabra y este pacto, transmitirlo a vuestros hijos, a las siguientes generaciones, los que no tenéis hijos, pero que tenéis aquí remanentes, transmitirlo. Que disfrutéis de este gran poder. Os bendigo para que disfrutéis de este poder que Dios nos ha dado, que disfrutéis de este gran pacto, que es el método de Dios llamado Cristo. Os bendigo para que este sea una oportunidad en el día de hoy, que sea una oportunidad para recuperar nuestras fuerzas, para que recuperemos nuestra salud, para que recuperemos ese plan de Dios, que disfrutemos del Evangelio y disfrutemos del pacto eterno de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.